Bienvenidos a este podcast. Yo soy Nazaret Hermida y estoy con Albert Masdeu. Ambos somos astrólogos profesionales que estamos orientados sobre todo hacia la astrología tradicional y lo que es una astrología pues de índole más predictiva. Estamos aquí para compartir con vosotros predicciones y también análisis de lunaciones, de acontecimientos relevantes a nivel social y de cartas natales. Y bueno, doy paso a Albert para que se presente un poco también si quiere. Bueno, pues nada, pues estamos iniciando este proyecto que creo que es un proyecto muy interesante. Espero que os guste, que lo disfrutemos todos. Y bueno, pues es una aproximación muy diferente a hacer astrología, centrada pues en la astrología helenística, astrología clásica. Y vamos a abordar la lectura de cartas y también pues el estudio acerca de las principales técnicas que hemos heredado de nuestros antecesores tan antiguos. Nos vamos a centrar sobre todo en la astrología de corte helenístico y vamos a utilizar pues las herramientas que nos aporta el riquísimo acervo pues procedente de ese marco cultural, que es mucho más que un marco cultural histórico centrado pues en una técnica o en una filosofía. Es un periodo muy amplio, el periodo helenístico, un periodo pues, que dura cerca de 1000 años, desde el 300 antes de Cristo, con las invasiones de Alejandro Magno, hasta pues el fin del Imperio Romano, ¿no? Hacia el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Son 1000 años en los cuales gobierna una visión del mundo heredera del aristotelismo y en donde se desarrollan las principales corrientes filosóficas en el marco del Mediterráneo, ¿no? Y vemos pues un eclecticismo muy marcado en el que hay pues un amplio marco de influencias pues, procedentes de Babilonia, Mesopotamia, Siria, eh, el, incluso pues el mundo semita, ¿m? Y también pues Egipto y la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Entonces, la astrología helenística nace en ese marco y se desarrolla durante un periodo pues, muy amplio, ¿no? Hay quien dice, por ejemplo, que la astrología pues, nace un poco como Minerva, pues de la cabeza de Júpiter, ¿no? Es decir, nace pues, con toda su armadura, con todas sus veneras, con todos sus atributos, como si hubiera surgido ya madura, ¿no? Nos sorprende cómo desde el primer momento, prácticamente en el siglo III, pues ya las principales bases filosóficas de este sistema pues aparecen prácticamente íntegras. ¿M? Todo lo que vamos a usar, de lo que vamos a hablar Nazaret, que ya llevamos muchos años compartiendo en el marco de nuestros estudios, hemos desarrollado, pues, yo creo que un manejo bastante solvente de lo que es la astrología de aquellos tiempos. Y una de las ideas es que nos acerquemos a esa visión. Entonces, bueno, empezamos de manera muy heavy. ¿M? Empezamos con un evento pues, muy contundente, que es el sínodo el cónclave, de hecho. El cónclave pues, que ha elegido un nuevo papa. ¿M? De hecho, pues bueno, pues prácticamente la idea del podcast yo se la transmití a Nazaret como una idea de que podríamos sustanciar buena parte de nuestra colaboración para provecho de todos, justamente pues cuando murió el Papa Francisco, ¿no? Y lo primero pues que hizo Nazaret, pues de ella salió la idea, pues fue tratar este evento, pues que es un evento bastante, bastante trascendental, con todo el boato y la pompa propias pues del príncipe de la elección del príncipe de la Iglesia, que bueno, pues Urbi et Orbe, pues gobierna a las almas y apacienta pues al rebaño de Cristo, ¿no? Entonces, nada, aquí estamos. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas acerca de haber elegido esta circunstancia para empezar nuestro podcast Pues, de astrología helenística? a ver, creo que es un tema interesante porque lo que vamos a abarcar sobre todo también tiene que ver para aclararlo con la carta del inicio del cónclave.
Por lo tanto, vamos a hablar de algo sustancial, de algo que va a tener una repercusión durante los próximos años, que puede tener pues, su repercusión también a nivel social. Y en este sentido, tomamos esta hora del evento porque hemos hecho también muchas cartas eventuales y bueno, pues sabemos que aquí, digamos, pues se extrae algo importante, ¿no? No es una cosa de un momento, porque mucha gente piensa que estás leyendo la carta del momento y es como, ah, no, pero también la hora en la que sale el Papa es más importante o la otra no. La astrología de Incepción se basa en coger la hora del inicio del evento y es lo que hemos hecho y vamos a desentrañar la carta como un puzzle para poder entrever qué es lo que se ve ahí, lo cual tiene una gran trascendencia, yo creo. Es totalmente cierto y apruebo pues la elección, o sea, en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando realmente se marcan las directrices que luego van a tener influencia pues a lo largo de todo el principado del Papa, a lo largo de estos próximos años, es precisamente cuando los cardenales se reúnen para elegir, ¿no? Para elegir a cuál de ellos pues va a guiar las huestes de la Iglesia pues a lo largo de a lo largo de los próximos años, ¿no? Y por lo tanto, pues todas las deliberaciones acerca de lo que pretenden pues los cardenales pues se darán a lo largo de este proceso. Entonces tiene mucho sentido porque no nos estamos centrando únicamente en el perfil del cardenal Prevost, que es quien ha salido elegido, sino nos vamos a centrar también pues en las diatribas, los problemas, las circunstancias políticas y las intrigas que hay detrás o que se pueden entrever detrás pues, del esquema general de la carta que vamos a tratar a lo largo del día de hoy. La carta la estáis viendo aquí detrás mío, ¿m? Y vamos a trabajar sobre ella, con lo cual pues, bueno, pues vais a poder verla mientras la vamos explicando, ¿vale? Espero que se vea bien. Luego, pues a lo mejor lo lamento. Es nuestro primer episodio y no tienen por qué salir todas las cosas a pedir de boca. ¿Te parece, Nazaret, que nos pongamos, como dicen como dicen los asturianos, sobre la gocha y Venga, empecemos, va. pues, a hacer, Hay que comentar empecemos a un hacer. detalle. Sí, un detalle Adelante, interesante adelante. que luego comentaremos también, supongo que cuando veamos también que creo que Albert tiene la carta natal del pontífice elegido, que la luna está en Virgo en el inicio de la hora del evento y también el pontífice tiene la luna en el mismo signo, ¿no? En el signo de Virgo. Sí, sí, sí. Ahora lo veremos porque tengo también subida la carta al pizarrón que vamos a usar, Vale. que en realidad es mi programa de dibujo. Estoy compartiendo pues la pantalla de mi programa de dibujo. Y bueno, pues a lo mejor es incluso demasiado sofisticado para estos fines, pero en fin, quienes me seguís en las clases de logos, pues sabéis en realidad pues que a través de esta pantalla se pueden hacer cosas, creo que maravillosas y espero que podamos sacarle el máximo partido, ¿no? Un detalle muy importante respecto a lo que estás comentando, pues es que el cardenal Prevost tiene un stellium en Virgo, El ¿no? signo de Virgo. Como estábamos comentando. Entonces, bueno, pues aquí tenemos la carta ¿lo veis? ¿Es la carta? Sí, se ve, se ve. Vale, tenemos un stellium con cuatro planetas en Virgo en conjunción con el medio cielo. Hay una conjunción exacta de Marte en Virgo. La Luna se encuentra en los primeros grados de Virgo, en términos de Mercurio. Y el Sol, pues está quemando a Marte, ¿no? Y también está quemando a Venus, que se encuentra en caída, pues en conjunción con el Sol. Vemos un montón de planetas muy rápidos. En realidad, todos los planetas en la carta están muy rápidos. Hay que comentar para que entendáis a qué nos referimos, tanto Nazaret como yo, cuando hablamos de planetas rápidos. Cuanto más cerca están los planetas del Sol, más deprisa se mueven. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos planetas ubicados en el signo opuesto a la posición del Sol, estamos viendo siempre planetas retrógrados, ¿no? Entonces, según se van separando los planetas del Sol, ya sea porque el Sol se mueve más rápido que ellos y por lo tanto va abriendo un arco, ¿no? O sea, en este sentido, como lo voy a dibujar, el Sol se mueve en este sentido, como observamos, ¿vale? Y por lo tanto los planetas lentos como Júpiter o Saturno
o Marte se mueven más lentos que el Sol, paulatinamente van a ir quedando pues a la derecha y el Sol pues va a ir ganándoles cada vez más espacio, cada vez más el arco eclíptico va a ser cada vez más amplio, ¿no? Entonces, al paso que el Sol se separa tanto de Marte como de Júpiter o se acerca a Saturno, los planetas, pues si están alejándose del Sol, cada vez se mueven, cada vez se mueven más lentos y los planetas rápidos, que son Venus y Júpiter, que los tenemos aquí ubicados, pues tienen un movimiento completamente diferente, pero también cumplen el mismo principio. Cuando en su movimiento más cerca se mueven del Sol, pues a mayor velocidad, ¿m? Tanto ya sea que sea a través de su moción retrógrada, como que sea a través de su moción directa, ¿no? Entonces, una cosa que observamos, muy interesante en la carta del cardenal, ahora nuevo papa, León XIV, es que todos los planetas están muy rápidos. Y eso, pues es una determinación acerca del vigor de un planeta. Cuanto más rápido se mueve un planeta, con mayor vigor se expresa en el mundo. Y además tenemos pues 4 planetas angulares en el medio cielo, lo que les da, por lo tanto, pues una visibilidad pues muy importante. Con Saturno en el ascendente, Saturno también tiene mucho poder. ¿M? Por lo tanto, pues bueno, pues representando cómo lo hace Saturno en la casa 4 a través de la 3 Acuario, pues Saturno allí en el ascendente pues está hablando pues básicamente de la tradición. ¿M? Y está hablando a través pues de los usos y las costumbres del marco tradicional al que pertenece, ¿no? Al colectivo universal al que pertenece. No hay que olvidar que es el Papa de la Iglesia Católica y él es, pues, evidentemente católico. Católico significa en griego universal, con lo cual estamos hablando de una iglesia universal, ¿no? Y por lo tanto, pues una iglesia que apacenta las almas de casi 1.000 millones de personas en este mundo. Estamos viendo a Saturno pues como un planeta del que se hace cargo Marte, que es el regente de la 1, que opera a través de la sexta en la undécima, ¿no? Entonces, bueno, no es cuestión de que nos centremos en la carta del Papa, aunque sería muy goloso, sino que nos centremos pues en la carta que preparamos Nazaret y yo, que es la carta del cónclave, que es esta que estamos La de viendo, arriba. Pero sí, sí, la estaría de bien arriba. eso hablar también en otro momento, la verdad. O luego. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Pues la carta está interesante, la verdad, porque, bueno, el ascendente, si lo veis ahí, se encuentra en el signo de Libra. Es un signo que tiene que ver con la diplomacia, que tiene que ver pues con la identidad y el ser de la persona que va a ejercer el nuevo papado, también en este caso, porque el evento está marcando esa referencia. Venus es el regente de la casa octava, lo cual nos estaría indicando esa Venus como regente de la casa octava a través de la casa uno, que hay pues una circunstancia vinculada a esta nueva persona que emerge. Que refleja la crisis o que refleja una transformación profunda en relación a lo que supone la estructura por la que estamos preguntando, ¿no? La estructura católica. Sí, Venus, sí, el ascendente en Libra, Venus rige el ascendente, sí, que bueno, pues como comentamos, pues siempre que nos preguntamos por algo, el ascendente representa pues la pregunta misma, ¿no? Si estamos sí, preguntando por cómo va a ser el papado de León XIV, o cómo va a ser, pues, o cómo se centró la deliberación, pues esa pregunta es precisamente lo que encarna Libra, ¿no? Con lo cual habremos visto, Libra es un signo de aire, por lo tanto representa la conciencia y por lo tanto también representa la mediación en relación con el otro, ¿no? Entonces, siempre claro, comentamos que Libra es aquel signo que nos habla acerca de la importancia que es aquello que piensa, la los importancia que demás. tiene aquello que Mm, piensan los demás, ¿no? Con lo cual en ese punto, pues estamos viendo a Libra que tiene su foco en la 8 que es Tauro. mm, Venus también rige la casa 8 que es lo que muere o se transforma. La casa 8 representa la muerte, ¿no? Y también aquello por lo que deben proveer, ¿no? Los, los, los cardenales reunidos, ¿no? La sede vacante y por lo tanto el pontificado anterior y se manifiesta a través del ascendente.
La 8 Tauro, por lo tanto, fluye hacia la 1 Libra, lo que implica que la transformación o muerte institucional se vuelve identidad misma del nuevo Papa. Es como si dijéramos que el Papa surge como una ampliación, pues, de lo que representa el papel del sínodo, ¿no? Mm. No sé, ¿qué Hay que decir? tener en cuenta que, bueno, Venus simboliza la casa sexta también. Correcto. Esto no lo hemos comentado, pero Venus se encuentra en la casa séptima, en su signo de exilio. Correcto, el signo de Aries. Venus se encuentra en la casa 7. Venus se proyecta en Aries, que es su exilio, y lo hace en el lugar de la relación con los otros, el pueblo, el mundo, los enemigos declarados, si lo queremos ver como una oposición política o religiosa. Y está precisamente pues a disposición de Marte, ¿no? Pero lo que comentabas me parece muy, muy notable. Es decir, Venus no solamente representa la 8 y la 1, su ser no solamente es Tauro y su hacer Libra, sino que además significa pues la 6. Si quieres Sí. explicarnos un poco lo que implica eso de ser la 6 y el hecho de que la 6 esté en relación con Júpiter, como dado que la 6 es Piscis. Júpiter es el regente de la 3, se encuentra la 9. Si quieres comentar algo de eso. Sí, a ver, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que Piscis, por un lado, pues tiene que ver con esa energía universal, ¿no? Esa trascendencia que nos implica a todos, pero en este caso, al estar ubicado en la casa, o sea, encontrarse Piscis en la casa sexta, pues vemos que está haciendo referencia a las consecuencias pues, de las circunstancias que hay que enfrentar, ¿no? Sí, consecuencias que no son demasiado favorables, porque claro, cuando estamos hablando de la sexta estamos hablando de damnificación y estamos hablando de contingencias o eventualidades que no Exacto, son eventualidades demasiado halagüeñas, desgraciadas. ¿no? Sí, desgraciadas, diríamos, ¿no? Sí. De todas maneras, esa parte en cuanto al significado de Venus lo podemos tratar cuando tratemos, bueno, cuando hablemos acerca de Júpiter, que es un planeta que en esta carta tiene mucha fuerza, ¿no? Quiere decir Sí, que Júpiter se encuentra en la casa de Dios, que es el regente de la 3 que opera a través de la 6, y que por lo tanto las circunstancias en las que se encuentra Júpiter, teniendo en cuenta que Géminis es un signo de tomar conciencia de uno mismo, es un signo de aire, es el logos normativo, ¿no? Por lo tanto, el modo en que la entidad de la que estemos hablando, la situación de la que estemos hablando, toma conciencia de sí misma, ¿no? El hecho de que Júpiter se encuentre allí marca que en estos momentos pues, la Iglesia está atravesando pues, una fuerte crisis de identidad. exacto. Es como que la propia doctrina, ¿no? La propia doctrina de la Iglesia, que es Júpiter, estaría debilitada aquí por encontrarse en el signo de Géminis ¿Correcto? y en exilio, y en este caso, como está comentando Albert, en una toma de conciencia, por encontrarse ahí en ese signo, en una toma de conciencia propia, en una circunstancia extraordinaria también, ¿no? Claro, Géminis Aries atraviesa Tauro y a Mm. través de Géminis pues cobra conciencia de lo material, de aquello de lo que debe proveer la Iglesia, que se manifiesta pues a través del cónclave de los cardenales pues en la elección. Y lo que representa a Venus, por lo tanto, es esa elección. Hay que tener en cuenta que Venus se encuentra en el signo activo de Marte, se encuentra en el signo contrario a la secta de Marte. Marte es un planeta nocturno y por lo tanto su signo principal, su signo esencial es Escorpio. Escorpio es el regente, Escorpio es el signo que ocupa el segundo lugar, que actúa a través de la 7 en la 11. Entonces esto implica que aquello que sostiene las condiciones del evento, la casa 2, opera a través de la confrontación y se manifiesta en la casa de las alianzas, las esperanzas y las promesas futuras. Es como que digamos que aquello que refuerza la condición de la circunstancia en relación con el cónclave de los cardenales, pues está operando a través de una necesidad de confrontar situaciones y encontrar alianzas, esperanzas y afirmar promesas futuras respecto de lo que va a venir. Por lo tanto, Marte vehicula los recursos económicos, simbólicos y sacramentales hacia una red de alianzas o designios colectivos. Por lo tanto, Sí, podríamos decir que el nuevo Papa pues, encarna la transformación institucional
Venus rigiendo la 8 manifestándose en la 1, Ujú. pero lo hace desde una posición de conflicto de afirmación militante, ¿no? Porque Venus es una característica de Marte a través de Aries, ¿no? Y Venus está... ¿Qué es lo que está haciendo Venus con Marte en esta carta, Nazaret? Sí, a ver, vamos a ver. Venus aquí le está entregando la naturaleza a Marte. Correcto. Marte la recibe en Leo. ¿Eso qué implica? Claro, aquí tenemos que Marte la recibe en Leo. Marte se encuentra en la casa 11. Y bueno, Un imperativo categórico, ¿no? Que está operando a través de las decisiones que nos sí. llevan pues, a enfrentar situaciones pues, bastante difíciles para la curia eclesiástica, ¿no? Porque la casa 12 es la casa de caída del ascendente, ¿no? El imperativo categórico está relacionado con la expectativa de futuro, ¿no? Con la supervivencia de futuro. Correcto. Y el Sol, que tiene a su disposición a Marte, pues se encuentra en el detrimento de Marte, lo cual también es un detalle pues, que hay que tomar en cuenta. Sí, aquí hay varios factores que hay que ir hilando fino para entender que son complejos, ¿no? Tanto la cuadratura del Sol con Marte como la cuadratura de la Luna con Júpiter. Sí, la cuadratura de la Luna con Júpiter es especialmente contundente, ¿no? Por el hecho de que la Luna, pues en la posición duodécima, se encuentra pues muy mal ubicada y su entrega a Júpiter, pues es su única esperanza, ¿no? Con lo cual, si estamos viendo precisamente las esperanzas operando a través de las decisiones que va a tomar el cónclave, es decir, las decisiones que va a tomar el cónclave son Cáncer, que se encuentra en el ámbito de la 12, la única posibilidad que hay de sacar esas decisiones de un ámbito que pudiera ser destructivo pues, para la curia y para la Iglesia, Mm. pues esa única esperanza viene representada por un planeta que es Júpiter, que se encuentra en exilio en la 9, ¿no? La 9 es una casa que sabemos que siempre que es crítica porque nos habla acerca pues, de circunstancias novedosas frente a las cuales pues, no valen los criterios precisamente por los que más se destaca, ¿no? El cardenal Prevost. Cardenal Prevost es muy bueno en lo que respecta pues las costumbres y el manejo pues de la doctrina pues, a un nivel, podríamos llamarlo así, de catecumenado. Sin embargo, Júpiter pues se encuentra en la obligación de encontrar respuestas nuevas a esas problemáticas pues que se le presentan a la Iglesia, ¿no? O sea, en ese sentido parece ser como que se ha elegido a un cardenal con unas tendencias pues que van un poco a la contra. De todas maneras, este Venus debilitado entrega su naturaleza a Marte, quien es el gestor del sustento y de las alianzas que se proyectan hacia el futuro, y hay una lógica de afirmación agresiva que sostiene la elección con implicaciones estratégicas, ¿no? Lo que implica que Marte se encuentre en la mitad de la once. Es decir, es una respuesta beligerante por parte del sínodo de los cardenales, ¿no? Frente a las exigencias y a las circunstancias pues críticas que está atravesando la cristiandad y la gran institución que representa pues el papado, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo según vayamos desgranando la carta. Vamos a ver que la situación que se le plantea a este nuevo papado pues es una situación bastante contundente. No sé qué piensas tú al respecto. Sí, creo que tenemos que comentar un poco el tema, quizás, del regente de la 10, la autoridad, ¿no? Esa autoridad que a lo mejor este nuevo papado va a intentar ejercer en confrontación con Saturno. ¿Cómo lo ves? Hablar un poquito de la oposición, de esa estructura ideológica también, ¿no? De esa estructura papal que se enfrenta a la Luna, ¿no? Que se encuentra en esa oposición, porque al fin y al cabo la oposición es un enfrentamiento, es una disociación, ¿no? Son dos aspectos que no pueden conjugarse, ¿no? En común. Estás hablando, supongo, de la oposición entre la Luna y Saturno. Exacto, ¿cómo lo ves? Bueno, es una posición que, como podéis ver, se da en un instante que es crucial, ¿no? Porque estamos viendo que la Luna se encuentra en conjunción con el nodo sur en el ámbito de la 12 y Ujú. Saturno en conjunción con el nodo norte. Y ambos se encuentran, pues, a duras penas por parte de la Luna, pues a 7 grados de Saturno, 7 por 2, que es la velocidad que recorre por grado la Luna, pues hace que aproximadamente pues, en 14 horas esta Luna haga una posición exacta a Saturno, ¿no? O
Es un momento bastante crucial, teniendo en cuenta que la carta fue levantada el 7 de mayo a las 18:30, hora española, ¿vale? Pues si sumamos el número de grados, 14 horas después, pues tenemos la primera fumata negra, ¿no? Es decir, la primera fumata negra se produjo justo en la oposición entre la Luna y Saturno. Podríamos decir que en ese momento probablemente la candidatura de Prevost debía ser una candidatura no privilegiada. Es decir, lo que pasa es que el Papa en esos momentos, me aventuro a pensar por la oposición entre la Luna y Saturno, el Papa en estos momentos que contaba con el mayor beneplácito por parte de los cardenales, pues no era Prevost, sino que Prevost era una opción secundaria en esos momentos, en la oposición de la Luna con Saturno, ¿no? Saturno es el regente de la 5, el regente de la 4. Como bien sabes, y lo hemos comentado muchas veces, son los hechos consumados. Lo que representan las acciones, pues es Capricornio, y lo que representan los principios que se expresan a través de los hechos consumados, pues son la 5 en Acuario. Y Saturno, pues está en Piscis, en conjunción con el nodo norte, con lo cual diríamos que en esos momentos, pues la situación era bastante confusa, ¿no? Saturno en Piscis, hablando desde la 3, digamos que en esos momentos, pues las reglas por las que seguía el ritual, que es la 3, el ritual de la Iglesia Católica, pues está asumiendo en confusión la decisión a tomar, con lo cual muy probablemente el príncipe con el que se contaba en un primer momento y tenía la mayoría de votos, no tenía los votos suficientes y Prevost pues estaba agazapado pues a la espera de hacer valer su candidatura en una posterior en una posterior votación, ¿no? Será cuando la Luna seguramente contacte con Venus y Venus reciba a la Luna en Libra, ¿no? Lo cual implica una acción. Con lo cual diríamos que la Luna en oposición a Venus, con recepción de Venus a la Luna, debería ser el momento en el cual, pues, el Papa, habemos Papa, ¿no? Es decir, cuando el Papa fue elegido. Si lo estamos viendo a 21 grados en la posición de Venus, pues son 9, 9 más 4 son 13, 13 por 2 son 26, con lo cual coincide exactamente la hora en que salió la fumata blanca, muy, muy exactamente, con la oposición entre la Luna y Venus, pues en los primeros grados de Libra, que como muy bien has señalado tú en muchísimas ocasiones, Nazaret, Libra es un signo que es más de Saturno que de Venus, ¿no? Sí. Es decir, aquí Saturno, siendo una carta diurna, pues tiene triplicidad, tiene término, tiene exaltación y por lo tanto es el lugar en donde el planeta es más fuerte en toda la carta, ¿no? Mm. Entonces aquí estamos viendo una perfección exacta en la sucesión de los acontecimientos, ¿no? La primera votación, votación fallida, confusa, y la segunda votación, que es una votación pues con la elección del nuevo Papa, ¿no? Con la fumata blanca, que es la posición entre la Luna y Venus. Con lo cual tenemos que el nuevo Papa es quien recibe pues a la autoridad, es decir, a la Luna, que representa la carta de autoridad, en función de las expectativas pues, del colegio cardenalicio, ¿no? Y por lo tanto es aquí donde se le entrega al Papa pues esa esclavina de color rojo, que es la que eligió para salir y mostrarse pues como nuevo pontífice, ¿no? Mm. De todas maneras, estos son detalles que han sobrevenido, es decir, los he estado contemplando a lo largo del día de hoy y por lo tanto pues no los pudimos comentar previamente. Pero Sí. de todas maneras, fíjate que la sucesión es una sucesión milagrosa, es decir, es sorprendente cómo la carta expresa con total precisión la sucesión de los acontecimientos. Mm. ¿Qué piensas al respecto, Nazaret? Estoy hablando demasiado yo. Sí, no, Es, pues estaba pensando en el tema de ese parte de la fortuna que lo vimos que estaba en Acuario, que es el tema de Saturno, que está en la casa 6 que se opone a la Luna, ¿no? Que tiene relación con los principios inamovibles, ¿no? Y los principios ideológicos, y que en este caso está opuesto a la autoridad, a la propia autoridad del papado. correcto, es lo que estábamos comentando antes. El, Sí. el- el cardenal que tenía
En un primer momento, pues la mayor parte de los votos en su favor no consiguió en la primera votación, por lo que estamos viendo, pues el que suficientes votos para gobernar. Y en la segunda, pues hubo una reconfiguración. Lo que representa a Saturno como regente de la 5 a través de la 4 en el ámbito de la casa 6 indica que cuando la Luna hace el contacto con Saturno, Saturno está en Piscis y por lo tanto eso representa pues la caída de lo que son los criterios doctrinales, ¿no? La 3 representa los rituales de la Iglesia y los rituales de la Iglesia se expresan pues a través de una circunstancia adversa. Dado que Saturno es el regente de la 5 que opera a través de la 4 en el ámbito de la 6, estamos viendo que ahí no hubo acuerdo, ¿no? Sí. En cuanto a la sucesión de los acontecimientos, porque la Luna, bien sabemos que en la astrología helenística representaba pues, el devenir de los acontecimientos, ¿no? Ujú. La fenomenología de los acontecimientos. Y luego ya con el contacto de la Luna con Venus en la segunda votación, pues estamos viendo la elección del nuevo pontífice. Fíjate, además, es una cosa sobre la que quizás podrías hablar largo y tendido, ¿de acuerdo? El hecho de que hay una sobredeterminación, es decir, tanto Saturno como Venus tienen en Libra, pues, sí, es su signo fuerte, ¿no? Sí. Venus, en este caso tenemos a Venus en exilio. En las 7. Sí, Venus representa la 8, que son los bienes de la Iglesia, que proveen para la contingencia que enfrentan en el acto de elegir pues, al nuevo Papa. Y por lo tanto representan los recursos materiales. Están puestos en la provisión, en relación con la contingencia, que es una contingencia vinculada al hecho de la sede vacante, como estábamos comentando antes del Papa. Se expresa a través de la casa 1 y por lo tanto la casa 1 representa la negociación en relación con los bienes materiales que hay que enfrentar en el ámbito de la casa 7. Y Venus, que está en la casa 7, que es donde se dirimen pues, los compromisos, trabajan para Marte. El regente de la 2 a través de la 7 en el ámbito de la casa 11. Entonces, si el Sol está en Tauro, el regente de la 11 opera a través de la 10 en el ámbito de la casa 8 y el Sol recibe la naturaleza de Marte, pues Marte le está entregando la naturaleza y el Sol le está enviando a la disposición. Marte es lo que se requiere, es decir, se requiere financiación o temas relacionados con el ámbito de la casa 2. Una reafirmación en cuanto a la confianza que el Colegio Cardenalicio va a hacer recaer pues, sobre la figura del nuevo Papa. En este momento, considerando pues, la entrada en el sínodo, un Papa pues, que todavía no estaba determinado. Operando a través de la 7 en la 11, pues se espera que la elección del nuevo Papa sea una reafirmación de la Iglesia y lo que representa su identidad, ¿no? Mm. Entonces, ante ello, pues podemos sacar conclusiones. ¿Qué te parece? Bien. El tema de que Venus en Aries esté debilitada y que va, digamos, va a promover una imagen visible del Papa, ¿no? Por Libra, pero a la vez dependiente o conflictuada por esa necesidad, ¿no? Que tiene ahí, en ese signo. Está al servicio de fuerzas marciales, podríamos decir, pero ¿qué tipo de fuerzas? Bueno, digamos que Venus, que es la paz, está al servicio pues, de una acción que se proyecta pues, en alianzas y situaciones en las cuales pues, hay que abonar pues, los intereses de la Iglesia. Es imperativo categóricamente alentar esa autoridad que en estos momentos se encuentra en la Casa de la Alienación, pues para producir el renacer de la Iglesia, que parece ser lo que es la gran preocupación dentro de la Capilla Sixtina, entre los cardenales que están tratando de elegir al nuevo pontífice, ¿no? Mm. Pero bueno, me gustaría hablar de ese Sol en Tauro. Ser Sí, regente de la ONCE y representa a los aliados, las esperanzas colectivas y el propósito del evento. Claro, lo que tú estás comentando de Venus es muy importante, ¿no? Porque ahí Venus es un atributo de Marte. ¿No? Entonces, cuando Venus es un atributo de Marte, podríamos decir que es que en el corazón de Marte, pues está la necesidad de encontrar un acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que
Lo es de una manera marcial, lo es de una manera agresiva, lo es de una forma, podríamos llamarlo así, pues punzante, ¿no? Entonces, bueno, pues el regente de la ONCE opera a través de la Casa 10, Cáncer, Poder Institucional, y la visibilidad pública, ¿no? Se proyecta en la Casa 8, que es la Casa de la Muerte simbólica, la transformación, y las contingencias que el nuevo Papa debe afrontar como legado del anterior pontificado o de la crisis general eclesial de la que estoy hablando. Y este sol pues tiene mucha importancia, ¿no? El propósito del colectivo se canaliza a través de la autoridad visible hacia la gestión de la crisis o de la herencia, ¿no? Que es lo que representa Tauro. En este Entonces caso el hecho, podríamos decir también que es algo material, ¿no? Que es algo, una deuda material por ser un signo de tierra. efectivamente, es como si nosotros dije que negocia Libra. Es una cosa que es muy interesante que los que nos están escuchando tengan presente, ¿no? O sea, sobre qué negocia Libra. Cuando nosotros estamos negociando frente a otro, a través pues de la búsqueda de un equilibrio y de saber qué piensa y con qué bazas son con las que cuenta frente a lo que nosotros le proponemos, pues a todo aquello que nosotros tenemos para poder negociar, pues son nuestros recursos corporales, ¿no? Con lo cual, cuando estamos viendo a Libra, Libra tiene su fundamento en Tauro y se expresa a través de Libra, ¿no? Es que es lo que nosotros buscamos en Libra. Nosotros buscamos en Libra pues el equilibrio y por lo tanto pues una visión acerca de lo que es la ley pues justa y equilibrada, ¿no? Para hacernos valer en las negociaciones que mantenemos con el otro. Es que, como muy bien estás indicando, aquí lo importante es ver cómo se gestionan los recursos, gestionan los recursos de la Iglesia, ¿no? Que Exacto. están puestos en relación pues con esta situación que es crítica porque en esos momentos pues no había nadie gobernando la sede de San Pedro, ¿no? Mm, Y por lo tanto estaba el Camarlengo y por lo tanto la decisión era una decisión donde había que tomar pues cartas en el asunto, ¿no? mm, Marte le entrega su naturaleza al Sol, que lo recibe en su detrimento, ¿no? El Sol acepta lo que Marte le da, pero con incomodidad, ¿no? Al recibir el Sol a Marte, Marte representa la necesidad de obtener recursos del otro, Escorpio, y el Sol está más interesado en conservar los propios recursos, ¿no? Que hay que poner a disposición en relación con lo que hay que enfrentar y frente a lo cual pues hay que establecer un marco, un acuerdo. Por lo tanto, aquí tenemos una tensión. Lo que se requiere, Marte, recursos, voluntad militante, acción estratégica, está presente y es entregado. Pero el destino de esa entrega, que es el Sol, lo recibe desde un lugar que contradice su propia naturaleza. Es decir, el Sol en Tauro es estable, lento, es poseedor, mientras que Marte es agudo, divisivo y exigente. Es Marte que quiere la fijeza del Sol y el Sol necesita de una fijeza centrada en lo material, pues que es lo que representa Tauro. Lo cual Venus en Aries al servicio de Marte está proyectada en la casa 7 en su exilio, entregando su naturaleza a Marte, como muy bien dijiste, y esto indica que la figura pontificia pues, está al servicio de la necesidad de marcial, ¿no? Que no es solo acción, sino que también es gestión de recursos, como dijiste, pues la financiación o la logística de la Iglesia. mm. Entonces lo que estamos viendo es que el cónclave de 2025 pues aparece configurado como un proceso de reorganización institucional, ¿no? Lo que se está produciendo en este cónclave es una reorganización, ¿no? Es decir, es como si los cardenales hubieran estado esperando durante mucho tiempo pues la muerte del antiguo papa para reformar totalmente desde dentro, de forma intestina, pues todos los, ¿cómo lo diría? Todos los entresijos, que era como que estaba bastante anquilosada la estructura de la iglesia en esos momentos, ¿no? Es lo que representa el conclave, es una especie de reorganización, de reconstitución, de lo que representa el cuerpo político de la iglesia, para proyectar a un papa pues, más vigoroso, más activo políticamente, ¿vale? Lo que pasa es que eso se frustra al principio. Parece ser que el primer papa por el que que fracasó en la primera votación debía ser un papa muchísimo más proactivo.
Sin embargo, Prevost es un poco como alguien que está entre dos aguas, ¿no? El papel un tanto pasivo de Francisco y el papel del candidato que en un primer momento parecía que tenía mayores probabilidades de salir elegido, ¿no? Todo lo está indicando también la carta. El punto en que lo está indicando lo has tocado tú muy bien. Es decir, lo has explicado en el instante en el que la Luna contactó con Saturno y luego cuando la Luna contacta con Venus, con esa diferencia tan importante, ¿no? Mm. De todas maneras, el siguiente contacto de la Luna no es con Saturno, sino el siguiente contacto de la Luna desde el momento en el que se inicia el conclave es con Júpiter. ¿Qué te parece ese contacto, esa entrega de disposición de la Luna a Júpiter? A ver, no tiene muy buena pinta porque, claro, la Luna se encuentra en el detrimento de Júpiter. ¿Eso qué significa, por lo tanto? Pues la Luna tiene que recibir a Júpiter. Tiene que La cargar, Luna, digamos, con ello. más bien Júpiter tiene que cargar con la Luna, debido a que la Luna le está entregando la disposición, ¿no? Ah, ¿Por sí, qué es pero tan sí, sí, sí. claro, por qué es tan desagradable para Júpiter recibir la disposición de la Luna? Porque está en su lugar de caída, su lugar Está en su lugar de detrimento. de detrimento. Sí. Sí, aquí esto tiene que ver con algún tipo de fractura, ¿no? Con algún tipo de... Correcto, es como que parece que el primer candidato a pontífice era alguien demasiado agresivo en sus posicionamientos, demasiado radical. Vemos por qué, ¿no? La Luna está a disposición de Mercurio en su ser y Mercurio está en Aries también, con lo cual estamos viendo que el primer candidato era un personaje con un perfil negociador pues bastante agresivo, Marte. Fíjate además la posición en la que se encuentra Marte, ¿no? Se encuentra en su máxima elevación helíaca, en su culminación matutina. Ese Mercurio, por lo tanto, representa pues una figura en el seno de la Iglesia, pues con una posición muy prevalente, con un alto prestigio y con una tendencia pues con un perfil bastante agresivo políticamente. Mm. Es un Mercurio como estrella de la mañana en su máxima elevación y adquiriendo una gran velocidad. Pero no prevaleció, como puedes ver. ¿No ves? Que no prevaleció. Sí. No pudo hacer valer sus tesis. A ver si... Y en este caso, esa cuestión relativa a bueno, digamos, a la autoridad papal o a las decisiones que se quieren tomar en relación con la estructura de la Iglesia, eh, que están en la 12, que claro, esa luna podríamos decir que entre que está en la casa 12, está en conjunción con el nodo sur, está opuesta a Saturno y está en cuadratura con Júpiter, digamos Está, que está hecho unos zorros, ¿no? sí, no podría tener nada En mal. unas condiciones bastante chungas, ¿no? O sea, Ya de por sí la luna en Libra es una luna un poco, pues, sí, aguántame el cubata, ¿no? Es una luna en unas condiciones un poco, siempre, pues, al borde de un ataque de nervios. sí, Eh, si me das un momento, vengo en un momento. sí. Bueno, el cónclave del 2025 pues es un proceso de reorganización institucional muy importante y por lo tanto pues se ha elegido un papa precisamente para encontrar un equilibrio, ¿no? Mm. Si vais mirando arriba es porque tengo la carta arriba precisamente. No está en la posición en la que vosotros la veis, es algo que hace zoom, ¿no? El nuevo papa tendrá que encarnar la transformación de los recursos, menos rigiendo la 8 y proyectándose al servicio de Marte. Y tendrá que ser un vehículo de una estrategia de poder que se expresa en alianzas políticas o doctrinales, ¿no? Es decir, el hecho de que Marte se encuentre en la 11, allí es donde están operando pues, los principales lobbies, y por lo tanto, pues Marte es alguien
que de alguna manera, conjunto de individuos que ejercen el poder sobre la Iglesia y Venus pues va a tener que servir a esos prebostes, ¿no? A esas personas con esa posición tan dominante. Pero esa acción está en fricción con la figura misma del liderazgo solar, porque el Sol recibe a Marte en un signo que resiste lo marcial, ¿no? Y por lo tanto, pues como que no le va a resultar demasiado fácil a este papa pues doblegar las inercias del sistema, ¿no? Y por lo tanto hay una contradicción entre la necesidad de actuar con fuerza y pragmatismo, Marte casa 2 en 11, y la necesidad de la institución como algo que busca estabilidad, previsibilidad y posesión, que es Sol en Tauro en la casa 8 con Venus en Aries debilitada. Entonces, esta carta insinúa que el nuevo Papa será una figura de transición crítica, cuya función no será tanto gobernar con claridad, sino mediar en un campo de tensiones materiales, institucionales y políticas, y por lo tanto no lo va a controlar todo, sino que va a haber fuerzas, podríamos llamarlo así, en la sombra, que van a ser las que van a dictar pues, las directrices de este nuevo Papa, ¿no? Eres un poco como un hombre de transición, una especie de sujeto bisagra que está pues entre la estructura de la Iglesia y la de las élites que están manejando pues la diplomacia del Vaticano pues a nivel mundial, ¿no? No hay que olvidar que la figura del Papa es una figura mediadora pues muy importante en infinidad de conflictos, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos viendo un Papa que va a tener mucha tela que cortar y un patrón que no va a venir de su propio criterio ni del criterio de la Iglesia, sino de gente que ostenta un poder pues más allá del poder secular de la Iglesia, ¿no? Mm. Y bueno, hoy sí, estábamos hablando acerca de la luna en Virgo, ¿no? La Sí. luna en Virgo está en una posición, la luna en Virgo es peregrina, está a disposición en la necesidad de orar, ¿no? Y de actuar, de gestionar los recursos enfocados hacia principios más altos, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces, que es Virgo, ¿no? Pues un Tauro que quiere Capricornio, ¿no? Mm. Entonces es el regente de la 10, que tiene su base en la 11 y se expresa en la 12. Sería a disposición de Mercurio, que está en Aries en la 7, ¿no? Ese punto ariano en la 7 es muy importante. Es como que la primera voz en relación con la autoridad estaba relacionada pues, con un personaje muchísimo más beligerante, que estábamos comentando antes. Mercurio es el regente de la 12 que opera a través de la 9 y se proyecta en la 7. Quiere decirse probablemente que el sínodo entendió que esa figura tan agresiva podía ser contraproducente para los intereses de la Iglesia. Es decir, enemigos ocultos, Virgo, expresados a través pues, de las posibles contingencias, de la casa 9, Géminis, pues en el ámbito de la 7, que es la acción en la que están operando pues, los aliados del cónclave, ¿no? Que es Marte, como regente de la 2 que opera a través de la 7. Que estamos viendo una sobredeterminación. O sea, por un lado, Marte, en su ser, Escorpio, pues nos habla acerca de lo que necesita preservar para mantenerse vital la Iglesia y por lo tanto, pues de aquellos recursos propios de la Iglesia. Y el hecho de que Marte pues, se encuentre en el ámbito de la 11, en disposición del Sol, está indicando pues, que esas figuras son figuras solares, que el imperativo categórico está en el ejercicio del poder, que el ejercicio del poder está en la sombra y que la sombra, el regente de la 12, está operando a partir de lo que va a resultar este papado, frente a lo que hay que enfrentar, pues de parte de un príncipe de la Iglesia que no es el príncipe elegido, no es Venus, sino que es Mercurio, ¿no? Y vamos a ver, por lo tanto, que el Papa probablemente no elegido, pues va a ejercer pues una poderosa influencia en la sombra. Ujú. Probablemente nunca lleguemos a saber quién es esa figura que ejerce el poder desde dentro de la Iglesia en el Colegio Cardenal. Pero creo que fue la primera opción, ¿m? En la elección del Papa. Que ese Papa no era el que se postulaba en un primer momento, ¿no? Papa Eugenia. Mm. Y
el hecho de que la luna esté en la 12, entonces podemos también hablar de que como figura de autoridad, va a ser una figura de autoridad que también va a encontrarse de algún modo pues, entregado a algo más grande, ¿no? Como en una penitencia personal. Correcto, es una figura que no va a poder, no va, que es, la autoridad pues está en un marco claramente regresivo, ¿no? Que es lo que representa la 12 respecto de la uno. ¿Vale? Lo hemos comentado muchas veces cuando hablamos acerca de la teoría, cuando estamos hablando de las tríadas. La 12 es regresiva, la 2 es progresiva y la acción pues es la uno, ¿no? Entonces, pues un planeta que se encuentre en la 12, independientemente del signo que ascienda, pues siempre va a ser un planeta regresivo en relación con con los intereses pues Ujú, de aquello que se plantea, ¿no? Y por lo tanto aquí estamos viendo que la autoridad se expresa desde un ámbito, que es el ámbito de la 12, que de alguna manera erosiona los intereses erosiona los intereses de la Iglesia. Por eso estaba diciendo que cuando se postuló la primera sí. elección del Papa, cuando se postuló, parece ser que quien estaba en esa primera fila era alguien que provenía de la 12, ¿no? De la Iglesia, que se expresa a través de la 9 y que era una figura pues muy marcial, una figura mercurial muy marcial, ¿no? También podemos hablar de esa Venus debilitada en relación a su imagen pública, todo esto del tema de los abusos. ¿Crees que eh, puede ser interesante hablar de esto? Sí, es un papa que ha tenido que luchar pues contra una presión de parte de la reacción, pues muy potente, ¿no? Es alguien a quien se ha obligado a mediar en situaciones pues muy incómodas para la Iglesia, ¿no? El tema de que quiera, por ejemplo, este papa, que yo creo que no es una tendencia suya, sino que es un poco obligado por las circunstancias, pues a incluir dentro de los magisterios de la Iglesia pues a la figura femenina. Y ha sido un papa pues ubicado en un lugar pues en donde pues ha habido abusos por parte de la curia y ha tenido que templar gaitas, ¿no? O sea, que haya llegado hasta este punto, teniendo en cuenta la cantidad de conflictos que se le han presentado a lo largo de los últimos 40 años, en donde lo ha ejercido. Estaba mirando estos últimos días su biografía y la verdad es que es una persona que ha hecho milagros, ¿no? O sea, en ese sentido. Ha conseguido mantener un perfil bajo a los abusadores, y eso es probablemente una de las cosas que le han granjeado, pues, la admiración de los cardenales que lo han votado para convertirlo en papa, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darle más cancha a esa luna en Virgo, el regente de la 10, ¿no? Hay que Sí. tener en cuenta que la 10 es la autoridad visible, es el cargo papal mismo, ¿no? Es la potestad de la que se ha investido a Prevost. Y se expresa desde la 11, que es Leo. Ya sabemos que el signo del Sol se expresa a través del signo de la Luna, en donde la Luna esté o en donde el Sol se encuentre. Claro, el Sol expresa el ser, mientras que el devenir está relacionado con la Luna. Por eso indica Benezra, y ya desde el tiempo de los antiguos se dice, que hay una relación íntima entre el Sol y la Luna de tal manera que dado que la Luna es el devenir y el Sol es el ser, el Sol siempre recibe al devenir, porque es el principio a partir del cual los eventos devienen. Y ese devenir de los eventos es lo que representará. Eso se manifiesta en Virgo, que es una casa de retiro, lo secreto, lo espiritual y el confinamiento. Entonces, esa luna encarna la función pontificia como algo sustraído al mundo visible. Por eso hay que decir pues, que esa primera figura de ese póstulo probablemente sea alguien que se mantenga a lo largo del papado como una figura de gobierno muy importante, pues ubicado en ese lugar de confinamiento, ese lugar oscuro, ¿m? Como las catacumbas de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues Mercurio está a disposición, la Luna está a disposición de Mercurio en las 7 y exaltando la función relacional y discursiva, ¿m? Pero también bajo presión, porque hay que tener en cuenta pues, que está combusto o potencialmente debilitado si estuviera muy cerca del Sol.
bueno, no está muy cerca del Sol, está muy elevado y por lo tanto en ese sentido es una figura que ha podido ser una figura pues muy notable en el desarrollo de la doctrina política de la Iglesia y que va a seguir siendo una persona muy importante dentro del esquema del gobierno pues de la Iglesia. Y esa figura, nuevamente insisto, me da la sensación de que era la primera opción. ¿Mm? Y Prevost es simplemente pues una segunda opción conciliadora. ¿Mm? Mm. Y Mercurio, pues son los enemigos ocultos, la espiritualidad interior y los márgenes de la conciencia. Y la 9, que es a través de la cual está actuando, pues es la doctrina, la enseñanza y la ley revelada, ¿no? Es como que ahí se está expresando una figura pues que va a ejercer un papel muy importante, casi el principal papel de gobierno. De todas maneras, no lo podían aceptar, ¿eh? Los cardenales. Fijémonos que Aries es ese signo de exaltación del Sol. Es decir, es donde el Sol tiene su máximo poder. Y el sol, pues son las expectativas y el imperativo categórico que opera a través de las decisiones de la Iglesia. Entonces, pues como que no se podía permitir, ¿no? Que la figura pasara a gobernar por ser quizás demasiado agresiva. Ahí también hay una disociación entre la autoridad simbólica y la autoridad como tal operativa de la carta, que Correcto. no sé si se puede manifestar también en el futuro entre una disensión, o sea, un conflicto entre los cardenales y la autoridad papal que se proyecte o que tenga simplemente una dificultad para poder ejercer esa autoridad, ¿no? Bueno, es exactamente lo que has dicho. Es decir, hay como una bicefalia, ¿no? En el gobierno de la Iglesia. O sea, por una parte, el que corta la pana, que es una persona pues con una visión muy, es una persona con una visión pues muy agresiva acerca de cómo tiene que actuar la Iglesia en favor de en beneficio de algunos, ¿no? Y la figura del Papa, la figura visible, que es una figura pues más de mediación, una figura pues más encantadora, que como tú muy bien comentabas, pues es una figura fogueada pues en el capear las acusaciones pues que se vertieron sobre la curia, pues en la diócesis donde el cardenal Prevost pues ejerció su magisterio, ¿no? Que Mm. es en Lima, ¿no? Creo recordar que es pues en una de las diócesis más importantes en América Latina, ¿no? Cerca de Cuzco, en Lima. De todas maneras, hay que tener en cuenta que curiosamente es un papa gringo, ¿de acuerdo? Pero más bien es un papa latinoamericano, porque ha ejercido pues todo su magisterio en América Latina, ¿no? Y Y además habla un español, pues, perfecto. sí, porque vivió allí 40 años, ¿no? Y una cuestión aquí, ¿podría ser que el tema vinculado a lo que tiene que ver con la 12 aquí, que es la gestión práctica de los recursos de otros, ¿no? La gestión material, podríamos decir, de los recursos, sea un factor muy importante en relación con esa votación que puede afectar? Creo que he leído que el Vaticano tiene como 80 millones de dólares, o sea, de euros en deuda. No sé dónde lo he leído, pero creo que era una fuente fiable, ¿no? Podría implicar entonces esto que hay una carencia, ¿no? En cuanto a la gestión práctica de los recursos materiales, que no están sabiendo administrar los recursos. Bueno, hay que tener en cuenta que la Iglesia a lo largo de estos últimos 40 años ha vivido en circunstancias muy difíciles, ¿no? O Mm, sea, no sé si has oído hablar de la quiebra del Banco Ambrosiano y del papa más breve de la historia, un papa al que eligieron, Juan Pablo I. Lo sí. eligieron un día, al día siguiente, pues amaneció muerto, ¿no? Hostia. Y pues, sí, el sucesor de Pablo, el sucesor de Carlos Boitila, Sí, no sé. de Juan Pablo II, Mm, fue Juan Pablo I. Juan Pablo I fue elegido papa y al día siguiente amaneció muerto. sí. Y entonces, pues se abrió el conclave para elegir al siguiente papa y el siguiente papa fue Juan Pablo II. Vale. Hay quien dice que eso tuvo que ver pues, con la quiebra que se produjo en esos años del Banco Ambrosiano, ¿no? Nosotros sabemos que hay tres familias de banqueros muy importantes en el mundo. Son los banqueros alemanes, los banqueros judíos, ¿vale? Banqueros alemanes son los Rothschild,
los, los judíos, tenemos a los judíos y tenemos pues a los banqueros italianos. Sí. Y los banqueros italianos pues están relacionados con el Banco Ambrosiano, que era, que era un banco del Vaticano. Y por lo tanto ahí eran los cardenales, los economistas, los que manejaban las finanzas pues, de buena parte del mundo. Es que uno de los sistemas bancarios más robustos del mundo. Entonces, lejos de ser en aquellos tiempos la Iglesia un Estado como los que nosotros conocemos actualmente, era más bien un sistema bancario financiero que daba crédito a muchísimos países, ¿no? Y por lo tanto era una potencia financiera muy importante. Sí, es como si dijéramos, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia se convirtió en uno de los bancos más importantes, ¿no? A través, pues, de ciertos cardenales que ejercían su gobierno, pues, a través de la banca italiana. Entonces, un punto muy importante es que desde el gobierno de Ratzinger, pues esto paulatinamente fueron perdiendo poder. Y en estos momentos, pues muy probablemente por lo que estamos viendo en la carta, la gestión de esos antiguos créditos, en estos momentos en poder de gente pues muy prominente, pues probablemente está influyendo en el tipo de política que va a realizarse pues por parte del Vaticano, ¿no? La diplomacia vaticana, que es la diplomacia más antigua del mundo. Ahí es donde estamos viendo pues a Venus en la 8 pero en 13, ¿no? Y también el tema de que Virgo rija la casa 12, ¿no? Que Virgo se Claro, encuentra en la claro, casa claro. 12. Ahí estamos viendo que muy probablemente pues, los enemigos ocultos pues, son los gestores de las finanzas que, que, que maneja pues, la Iglesia, que pueden ser pues, un marco económico fiduciario que dependen pues, buena parte de las élites en el mundo. Por lo tanto, quién iba a ser el Papa pues era una cuestión crucial a nivel geopolítico. Se ve bastante claro en la carta. Es lo que te estaba comentando ya al mediodía cuando estábamos Mm. preparando esto, que te estaba diciendo esto es toda una película. Además, Ujú. cuando estamos viendo la carta de Prevost, es una carta, ten en cuenta que el medio cielo de Prevost es la casa 12 de la carta de Cónclave. ¿Mm? Sí. Que Prevost tiene 4 planetas en Virgo. Tiene a Venus, tiene a la Luna, tiene a Marte y tiene al Sol. Mm. Que aquí y están en conjunción con la Luna, con la Luna de Cónclave, que es el regente de la 10. Con lo cual, pues es algo que se ha encontrado esta persona entre las manos y va a tener que hacer una travesía bastante procelosa, este papa. Es más, creo que este papa no va, no va a vivir muchos años, ¿eh? O no va a ejercer su potestad muchos años. ¿Lo estás diciendo por algo de la carta? Sí, por Marte en Virgo en su carta y por la posición en relación con la Luna. Fíjate que si nosotros colocamos la carta de Prevost encima de la carta del evento, ¿de acuerdo? Es decir, el cónclave, el Marte de Prevost en Virgo es recibido por el Mercurio, ¿vale? Que está en Aries, ¿no? En una recepción mutua entre Marte y Mercurio, entre la carta de Prevost y la carta del Y está en cónclave. Asticia, además. Correcto, está en noticia. Con lo cual significa que es una acción secreta, ¿no? Es una acción en sombra. Con lo cual aquí estamos viendo pues que la posición de este papa pues es una posición en la que está encubriendo pues la figura de alguien pues políticamente mucho más prominente, que fue el tipo de la fumata negra, seguro. De todas maneras, Mercurio está a disposición de Marte en Leo en la casa 11 y aquí vemos un encadenamiento que merece destacarse, ¿no? La Luna está a disposición de Mercurio, que está a disposición de Marte, que está a disposición del Sol. Es Marte como regente de lados en Escorpio, opera a través de las 7 y se proyecta en la 11. Lo que aquí se ve es un giro político muy fuerte.
el cuerpo del pueblo, porque la luna no solamente es el mandato de la Iglesia, no solamente es la casa 10 que viene de la 11, sino que también representa pues al pueblo, a la masa de la Iglesia, ¿no? Al cuerpo de la Iglesia. No actúa autónomamente, sino que se organiza en función de una estrategia discursiva. Mercurio en Aries. Aquí estamos viendo a alguien que va a conducir pues, los destinos de la Iglesia desde las sombras, ¿no? Que a su vez responde a una necesidad material y de encontrar alianzas, que es la parte que le va a corresponder, que es la parte que le va a corresponder al nuevo Papa. Pero la autoridad del Papa se encuentra aislada, en la 12, ¿no? Y a disposición de un logos combativo y reactivo, que es esa figura que opera en la sombra, actuando y decidiendo pues, los destinos de la Iglesia en favor de algunas élites que están muy interesadas en que la Iglesia siga siendo pues garantía pues con sus inmensos bienes raíces pues de sus deudas, ¿no? Sean garantes. Esta mente o verbo pontificio no le pertenece del todo, es decir, no está en poder del cardenal Prevost, no está en poder del León XIV, porque responde a una necesidad estratégica que se configura en las alianzas, que es Marte en la 11. Es el regente de todo el entramado, el Sol, regente de la 11, decía a Marte en su detrimento, lo que induce a una resistencia pasiva al plan de acción como si se aceptaran las reglas de juego, pero con renuencia. Es decir, alguien ha arrastrado a la Iglesia a esta situación. Pues el nuevo Papa es solamente una figura funcional, no es una figura carismática, y la luna en la 12 sugiere retiro y sacrificio y silenciamiento. Mientras que la cadena de disposiciones lo que indica es que la Iglesia como institución pues está marcando su perfil público a través de la Casa 7 desde necesidades de poder, Marte en la 11, más que desde convicciones doctrinales auténticas. Mercurio, en ese sentido, pues está en una posición en donde lo que importa pues es aquello que beneficia pues a las élites que operan pues por detrás. Y hay una posibilidad muy clara de que el pontificado se vea condicionado por estructuras externas de poder. Presiones políticas, alianzas cardenalicias, más que por una visión espiritual autónoma. Entonces, puede que el pueblo no se vea reflejado en la figura pontificia, sino que funcione como un instrumento de gestión de crisis internas, ¿no? Estamos viendo que aquí pues se está liando una. De todas maneras, estaba Prevost, este personaje, me da la sensación de que es más bien una tapadera. Sí, tiene pinta, la verdad. Hubiera sido muy bonito que hubiéramos hecho la carta previamente a la elección, pero bueno, ya dijiste tú Ya. cuando lo propusiste que había altas probabilidades de que en la siguiente elección pues saliera el nuevo papa. Sí, pero bueno, ya haremos algunas cartas prediciendo antes de tiempo. Bueno, a ver si se nos brinda la oportunidad. En otros tiempos trabajamos en cartas en las que acertamos con cosas que parecían muy difíciles, ¿no? Sí. Bueno, yo siempre he dicho que hay que operar desde la humildad, la única garantía de conseguir resultados. Y algunas veces mejor hacer las predicciones pues de manera poco escandalosa. No vaya a ser que la gente detecte pues que hay ciertas cosas que se pueden predecir. Hay gente que actúa pues mucho más suelta y a gusto si supone pues que desde fuera no somos capaces de ver pues sus verdaderas intenciones. Sí. Bueno, de Mercurio podemos decir cosas muy interesantes en esta carta, ¿eh? Mercurio se Sí. encuentra exactamente a 23 grados del Sol en Aries. El Sol está en Tauro y por lo tanto Mercurio es oriental, se encuentra en ángulo en el signo de Aries y se encuentra veloz, ganando velocidad fuera de rayos, ¿no? Es una estrella matutina, se encuentra entre el Sol y Venus está también muy rápida. Es rápida y oriental. El problema es que siendo un benéfico nocturno, en una carta diurna no está en secta, Venus me refiero, y al ser oriental y diurna está muy expuesto. El regente de la 8 a través de la 1 en Aries. Yo eso lo interpreto como que esta figura, la figura del Papa León XIV, es una figura que se va a quemar muy deprisa, precisamente por esa manifestación externa. Y Mm. que muchas de las decisiones que se tomen en la sombra pues, van a repercutir en él. Lo va a tener muy difícil para poner paz
en el seno de la Iglesia en relación a según qué decisiones Y esto lo que se van a refrenda tomar. también el hecho de que haya tantos planetas en detrimento y esas recepciones que también están ahí, que son un poco Hombre, el que no haya una cosa férrea, digamos, ¿no? bueno, y el hecho de que los planetas interiores, Mercurio y Venus, están en exposición de Marte y Mm, que Marte esté en un signo de fuego y que el Sol no reciba bien a Marte, ¿no? Son varias condiciones, pues, que son muy notables, ¿no? También hay que tener en cuenta, pues, que Marte está sirviendo al Sol, está sirviendo a las expectativas, ¿no? Lo que pasa es que lo está sirviendo de modo que el Sol sale muy debilitado. mm. Sí, claro, ahí está el tema, esa, esa recepción. El otro punto muy interesante es lo que estabas comentando, Leticia, entre la Luna y Y Mercurio. Mercurio. Mercurio Mm, rige Virgo y dispone de la Luna. sí. El punto de Mercurio, por lo tanto, lo podemos describir como que está fuera de los rayos, visible, activo y expresivo, y se halla en ángulo en la casa 7, tiene fuerza de manifestación pública y de exposición. Es oriental y rápido y se comporta como un joven agudo, impetuoso y con iniciativa verbal o intelectual. Sin embargo, no está en su domicilio ni en su exaltación. Se encuentra en Aries, que es un signo caliente y seco, lo que lo hace muy agresivo. Es lo que estábamos diciendo. Esa figura que a duras penas acaba de salir de debajo de los rayos, que se encuentra pues más cerca de la octava que en el centro de la séptima, es una figura muy importante en lo que van a ser las decisiones a tomar a lo largo de todo este pontificado. Mercurio no está debilitado, pues se encuentra en Aries, pero sí está tensionado accidentalmente. Pues está muy expuesto y muy activo, y eso le empuja a un protagonismo que no puede sostenerse doctrinalmente. Por lo tanto, se convierte en el portavoz del sistema, me refiero en el portavoz del sistema que de alguna manera opera en la sombra, ¿no? Y se convierte y no es el arquitecto de las decisiones que toma. El arquitecto de las decisiones que toma es Marte, ¿no? En el ámbito de la casa 11. Los conflictos pues, que repercuten pues, en el sínodo cardenalicio, la gente que ejerce el poder. No es tanto un problema de deuda, Nazaret. Yo diría que es más bien que son deudores de la Iglesia, personas que en estos momentos en el mundo tienen una posición muy prevalente. Mercurio dispone de la luna en Virgo, es decir, el cuerpo político, y está totalmente al servicio del discurso o lógica pública del momento, ¿no? Mercurio en Aries en la sierra. Pero esta lógica responde a una voluntad marcial y dispone de Júpiter en Géminis, es decir, la visión ideológica, teológica y jurídica también está subordinada al verbo Mercurio. Cual quiere decir que el pueblo, la luna y la ley Júpiter están siendo gestionados por ese Mercurio colocado allí, que no razona, sino que reacciona y que no contempla, sino que afirma apresuradamente. Y Mercurio gana toda la centralidad del sistema, pero sin estar en condiciones de darle profundidad ni cohesión. Es por eso que Prevost, configurado por Venus, pues le ha tomado la delantera. Pero esa figura de Mercurio, en la posición en la que está, va a tener una importancia decisiva en todo la expresión hasta el siguiente cónclave cardenalicio cuando se elija el siguiente papa. Júpiter en Géminis en exilio como regente de la 3 superando en la 9, fluye desde las 6 y las costumbres, la doctrina de la Iglesia, los rituales, se someten al trabajo, el cuerpo hay que ser al completo y los sirvientes del sistema. Y todo eso se expresa públicamente como pues, la doctrina general de la Iglesia, ¿no? Es decir, el mandato. Y Júpiter está en exilio, en casa extraña y contradictoria, y además a disposición de Mercurio. Es lo que estábamos comentando antes, ¿no? Ahora viene el momento de hablar de ese Júpiter en profundidad. Ese Júpiter está la voluntad trascendental, que es lo que representa Júpiter en tanto Sagitario como doctrina de la Iglesia, pues se ve en la obligación de dar sentido a lo que es esa gran institución milenaria, ¿no? ¿Quiénes somos?
aquello que se pregunta a través de Júpiter en el ámbito de la nube, ¿no? Y ahí es donde Sí. está Mercurio, ¿no? Mercurio, ese Mercurio beligerante. Esto implica una doctrina pública que ya no se sostiene sobre la autoridad espiritual, sino sobre una lógica reactiva y administrativa y que está siendo organizada por una función verbal mercurial que trabaja para Marte. Con lo cual aquí lo que estamos viendo pues es esa figura que está sirviendo pues a los intereses de algunas élites que de alguna manera han tomado como garantía pues los bienes mundanales, los bienes mundanos de la Iglesia. No sé qué piensas al respecto. Sí, mm, que, que sí que lo veo que es totalmente factible por Sí, el hecho de... Aquí lo que tenemos es que dar importancia también al hecho de que el ascendente se encuentre en el signo de Libra, que tiene que ver con la máscara visible, esa Venus, y que aquí Venus pues está oriental, está rápida, y tenemos que tener en cuenta que es un planeta benéfico, por lo tanto eh, se comporta como un benéfico. Lo que pasa es que está fuera de secta. Con lo cual aquí vemos que se puede sentir, aparte de comportarse como ambicioso, se puede sentir desplazado, se puede sentir desorientado, sobre todo en cuanto a su función. O sea, claro, eso es visible, representa, esa Venus es eso, visible, pero está eso representa, debilitada y desorientada. Sí, dime. eso representa al nuevo Papa, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, tú estás comentando, está en Aries. O sea, es una figura conciliadora, con esa ambición de búsqueda de conciliación, pero compulsiva, podríamos decir, ¿no? Sí, Compulsiva, ambiciosa, desorientada y a disposición pues de Marte, ¿no? Que en este caso es el regente de la casa 2 y se encuentra en la casa 11. Estabas comentando tú también, ¿no? sí, O sea, desde la necesidad marcial de reorganizar los recursos y buscar alianzas estratégicas que permitan que esos lobbies a futuro sostengan materialmente, ¿no? El Sol en Tauro, esa... se sostengan materialmente. Exacto. Es como que la Iglesia tiene que proveer o tiene que ser pues la avalista, es decir, la que avale pues los intereses de esas personas pues que ejercen un poder político muy importante. Mm. Podríamos decir incluso como que hay a lo mejor una correlación, ¿no? con la búsqueda del cese de algún conflicto mundial o porque también el discurso que dio, ¿no? Muy, muy Libra, Sí, ¿no? Es que es tal sí, cual, ¿no? Pero aquí Venus entonces representa la máscara, la fachada amable, la cara amable, digamos, la cara visible, diplomática. Pero no actúa, como vimos, a través de sí mismo, sino que actúa a través de Marte, que es el regente de la casa segunda, que se encuentra en la casa 11, con lo que tiene digamos, pues lo que está haciendo tiene esa necesidad marcial, podríamos decir, de reorganizar los recursos, de proyectar el futuro y las expectativas, pues, de la estructura. Y esta estructura de la carta nos está indicando que Mercurio en sí lo gobierna todo. O sea, Mercurio dispone de Júpiter, dispone de la Luna y encarna el discurso oficial en Aries, porque está en la casa séptima, en el signo de Aries, pero no actúa ni desde la contemplación ni desde la sabiduría, sino que actúa pues desde la lógica del discurso, desde el enfrentamiento y desde la visibilidad. Así que de este modo, pues Venus veríamos que no Venus representa la figura pontificia, pero no como voluntad autónoma, sino que es como un instrumento, diríamos, diplomático, estratégico, proyectivo, como poner pues una cara visible al servicio del poder que no enfrenta, que no gobierna con paz, sino con una visión, digamos, estratégica. Y Júpiter, exiliado, entrega la doctrina a este Mercurio, que es un Mercurio combativo, que está mostrando una iglesia que no enseña desde esa doctrina, desde esa plenitud, sino desde la reacción.
Así que podríamos decir, como conclusión, que la Iglesia no elige a un papa, en este caso en el cónclave, para enseñar ni para unir, sino para gestionar una transición que podríamos tildar de crítica, marcada por alianzas estratégicas, sobre todo alianzas de poder, que están instrumentalizadas, ¿no? Sería, digamos, pues un actor visible, pero no autónomo, que tiene pues esa, esa necesidad de proyectar esa máscara visible en función de lo que representa Marte, ¿no? Es un discurso público eh, y una renuncia pues parcial a la autoridad doctrinal tradicional. Sí, entonces este cónclave eligió un papa no para enseñar ni para unir, sino Mm, para gestionar una transición crítica marcada por alianzas de poder, por la instrumentalización del discurso público, por una renuncia parcial a la autoridad doctrinal sí. tradicional, y el papa pues era eso, lo que tú estabas diciendo, un actor visible pero no autónomo, es el rostro de una estructura que ya ha delegado la palabra y la doctrina en el aparato funcional y estratégico de la Iglesia. Ujú. También, bien, entonces tenemos que Mercurio gobierna en la sombra, ¿no? De hecho, Eso. lo gobierna todo. Dispone de la Luna, la autoridad, de Júpiter, la doctrina y además encarna el discurso oficial en Aries. Pero no actúa desde la contemplación y desde la sabiduría, sino desde la lógica del enfrentamiento y la visibilidad, ¿no? Es decir, es ese personaje que nosotros diríamos que estuvo en el candelero en un primer momento, cuando se trataba de elegir a la figura papable, pero que no era una figura disponible, como estábamos comentando, debido a que probablemente su perfil era demasiado agresivo o demasiado manifiesto de los intereses que operan detrás, pues, de los bienes de la Iglesia, ¿no? Estamos Sí. viendo los bienes de la Iglesia como lo relacionado con Tauro en el ámbito de la Casa 8 como el factor fundamental, como la raíz fundamental de la carta. La mayor parte de los intereses pues se remiten a que la Iglesia pues está siendo, por decirlo de alguna manera, la garantía de poderes ocultos establecidos pues en posiciones elevadas dentro del marco geoestratégico mundial y que en un primer momento ese papa, pues el papa que va a gestionar en realidad verdaderamente desde las sombras de Virgo, de acuerdo pues los destinos de la Iglesia, pues no fue la figura al final que prevaleció. Entonces Venus representa la figura pontificia elegida, pero no como voluntad autónoma, sino como un instrumento diplomático proyectivo puesto al servicio de un poder que no gobierna con paz, sino con estrategia. Entonces ahí Exacto. Júpiter, exiliado, entrega la doctrina a este Mercurio combativo, mostrando una iglesia que, como estábamos diciendo, no enseña desde la plenitud, sino desde los intereses a los que sirven. Mm. Eh, yo durante buena parte de lo que hemos estado hablando he estado aplazando pues, la interpretación de este Saturno. Porque es un Saturno muy contundente, ¿eh? Es el regente de la 5 Acuario, que opera a través de Mm. la 4 Capricornio. Ya hicimos un esbozo al principio de nuestro análisis, Sí. con lo cual representa actos enfocados en temas relacionados con la 6. El Saturno se encuentra en Piscis, en la 6 en conjunción con el nodo. Aparte, te llamó a ti mucho la atención y también pues yo pues lo hemos establecido, ¿no? Es que esa tendencia que hay en relación con el nodo norte y estoy bastante de acuerdo pues con esa intuición tuya que te llevaba hacia esa posición para detectar las Y implicaciones. ahí está lo importante. Sí. En gran medida sí, porque es lo que representa, como estábamos comentando en un momento, la primera elección fallida, ¿no? Mm. Un detalle importante es que en esta oposición exacta a la Luna, prácticamente, vemos que cuando se produce la oposición es cuando se da la primera votación, 14 horas después del comienzo del sínodo, ¿vale? Perdón, del cónclave. Y cuando se da la oposición con recepción de parte de Venus a la Luna, en tiempo, es cuando se produce la formata blanca, ¿no? Mm. Por lo tanto, tenemos a Saturno en oposición a la Luna. El regente de la 5 que opera a través de la 4 opera a través de Capricornio, se encuentra en la 6 en oposición a la Luna en Virgo, en el ámbito de la casa 12. Entonces, Saturno está en la casa 6 Piscis, que es la casa a través de la cual opera Júpiter como regente de la 3. Está operando a través de la 6 en la 9, como dijimos, en Géminis.
Entonces, este Saturno es muy contundente, como estaba diciendo, es el verdadero eje estructural de la carta. Es el límite, el peso, la carga y la forma de la estructura eclesial en este momento histórico. Entonces, en este punto es donde estamos enfrentando pues, uno de los ejes, ¿no? Si no el principal eje de la carta. Ya sabemos que en el cielo, el eje en relación con las cuestiones mundanas es el eje de los nodos. El eje de los nodos lunares son los puntos en los que se inserta la órbita de la Luna y la órbita del Sol. Por tanto, son los puntos en donde el ser y el devenir confluyen y, por lo tanto, puntos en los que se producen pues, el rebasamiento de las necesidades en el nodo norte y el hundimiento pues, en relación pues, con el peso de los acontecimientos en el nodo sur, ¿no? Mm. Entonces, Saturno rige a la 5, Acuario, lugar de creación, proyección, legitimación y misión estructural, y está operando a través de la 4 en Capricornio, es decir, a través de la raíz, la tradición, la herencia y los cimientos invisibles. Se manifiesta en la 6, en Piscis, que es el lugar del trabajo servil y del cuerpo institucional concreto, que se sostiene con esfuerzo y sacrificio, ¿no? Entonces, este Saturno representa la tradición, Capricornio, que sostiene la proyección futura, la 5, y que ahora se encuentra funcionando en modo de contención a través del cuerpo servicial eclesial. Aquí estamos viendo que el Papa pues, se ha convertido en un funcionario de sus intereses en relación con la tradición, con el peso inexorable de los acontecimientos que operan a través de la 5, que operan a través de la 4 desde la 5. Por lo tanto, el hecho de estar en Piscis implica una estructura blanda, difusa, compasiva, pero también vulnerable y escapista. Es decir, no están enfrentando la situación verdadera, sino que están sirviendo pues, a los hechos contingentes que son inevitables, que son fatales para el desarrollo de la Iglesia y que de alguna manera representan una inercia del pasado pues, muy, muy marcada, en la cual pues, la Iglesia pues, se ha convertido un poco pues, como en el principal garante pues, de los intereses de ciertas fuerzas que operan a nivel geoestratégico de manera muy prominente, pues por lo menos desde mediados del siglo XX, ¿no? Saturno se encuentra aquí fuera de domicilio y se encuentra, como podemos ver, a pesar de que está muy avanzado, ¿vale? En relación con el Sol y se encuentra muy rápido, se encuentra en un signo pues, contrario a su secta, signo de Piscis, ¿no? Tendría que estar en un signo de fuego, de aire, para estar en una buena posición. Y además está en una casa cadena. Por tanto, Saturno está sometido. ¿Mm? Fijémonos que Saturno es por exaltación el regente de la casa 1. Con lo cual, hasta cierto punto, representa pues, un distintivo, un privilegio asociado a la figura pues, del nuevo Papa, ¿no? Saturno se encuentra, como estamos diciendo, en esa condición. En su oposición con la Luna, en el nodo sur, pues conforman una especie de eje férreo, ¿no? La Luna, como regente de la Casa 10, representa la figura papal en la visibilidad pública de la autoridad. Representa la autoridad. Y está en la 12, indicando reclusión, aislamiento, sacrificio y retirada. Es en Virgo, regida por Mercurio, pero proyectando un etos de limpieza, eficacia y pureza ritual. Es decir, ahí estamos viendo una luna que en el fondo se siente en esa condición, ubicada en la casa 12, como investida de criterios, podríamos decirlo así, disciplinarios. Como que da la sensación de que esa autoridad está operando según criterios del pasado, signo de tierra, de acuerdo, pero según criterios pues, que se entienden como valores de servicio, ¿no? Y por lo tanto ahí estamos viendo la figura del cardenal convertido en papa como un servidor de la iglesia, ¿no? Entonces en Virgo proyecta ese etos de limpieza, eficiencia y pureza ritual, que es lo que pretende expresar el papa pues a través de Júpiter en Géminis, a través de esa entrega de disposición que hace la luna desde el exilio de Júpiter, ¿no? Es decir, es una condición impropia de un pastor de la iglesia, ¿no? Un pastor de la iglesia. Entonces está en conjunción con el nodo sur, lo que indica una pérdida, una expiación y un debilitamiento estructural de la función lunar. Es decir, el hecho de estar subordinado a los intereses de Júpiter, estando Júpiter en Géminis, buscándose a sí mismo, ¿no? Es lo que representa Géminis, en la búsqueda de uno mismo, pues hace que esa autoridad servil, a través de Virgo, oficiada desde el ámbito de la Casa 12, pues sea algo impropio de alguien que ostenta en teoría tanto poder como ostenta el Papa. La figura del Papa llevada a un lugar de servicio penitente y sacrificio institucional,
ejerce en la pesada maquinaria institucional, Saturno, pues una autoridad pues debilitada y se hipertrofia en un esfuerzo por tratar de sostener una estructura que se hunde bajo su propio peso. Porque en el fondo la Iglesia no puede convertirse únicamente en un contrafuerte de intereses espurios, ¿no? Ese es un eje de crisis sistémica. Es decir, estamos viendo un momento difícil para la Iglesia, en donde su autoridad es arrastrada hacia la rendición, el retiro y la renuncia, ¿no? Mientras que el aparato de trabajo y contención crece sin control, intentando compensar lo que se pierde, pues desde Saturno y Júpiter están en relación indirecta. Saturno está en Piscis, signo de Júpiter, y por tanto a disposición de Júpiter. Y Júpiter está en el exilio en Géminis, como estábamos diciendo, entregado a Mercurio. ¿Mm? Entonces es lo que tú comentabas, creo que en el post de ayer, ¿no? Diciendo que el encadenamiento pues finaliza así. Saturno-Júpiter, Saturno está a Sí. disposición de Júpiter, Júpiter a disposición de Mercurio, Mercurio a disposición de Marte y Marte a disposición del Sol. Entonces, toda esta estructura de contención y tradición empieza con Saturno y acaba con el Sol. Y empieza con Saturno, que representa el poder temporal, y llega al poder institucional y espiritual, que es el Sol. Viendo al Sol en un signo de tierra y en un signo fijo. Y en la 8 a disposición de las contingencias que han de surgir. El poder espiritual está sometido a los intereses materiales. Y toda la estructura de contención y tradición está vacía de sentido, por lo tanto. Se ve subordinada a una lógica doctrinal debilitada, que es Júpiter, que a su vez es gestionada por una función reactiva, que es ese Mercurio en Aries, tratando de hacer valer intereses que son ajenos a la Iglesia. Y está puesta al servicio de una estrategia de poder que busca reafirmación identitaria. Con lo cual, este Saturno no estructura. Este Saturno lo que hace es tratar de soportar. Es un Saturno sacrificado que intenta sostener un edificio que si no se revitaliza, pues va a colapsar desde abajo. Entonces, la oposición de la Luna indica que el nuevo Papa no podrá afirmarse eh, como una autoridad real, sino que funcionará como una figura penitente, símbolo de una pérdida asumida y tal vez incluso transitoria. Y es muy probable que, como estábamos diciendo antes, que sea un Papa de corta duración, ¿vale? Entonces, la maquinaria institucional está hipertrofiada, cargada de culpas, de silencios y de exigencias materiales espirituales contradictorias. Y se ha elegido a este papa precisamente por lo que tú estabas comentando al principio, porque es un papa que de alguna manera pues ha lidiado con situaciones muy difíciles de la Iglesia, en donde ha tenido que limpiar la cara manifiesta de acuerdo a una institución pues que estaba muy debilitada en el lugar en donde él ejercía, ¿no? Y es por esas habilidades, podríamos decirlo así, diplomáticas, que ha sido elegido este papa. Entonces, el centro de poder no reside en el pontífice ni en la doctrina, sino en la capacidad operativa del aparato eclesial de resistir las crisis y de sostener pues, esas estructuras de poder que están avaladas pues, por los bienes de la Iglesia. Ese Saturno en las 6 es la expresión de una Iglesia que ya no actúa desde la autoridad espiritual y desde la palabra revelada, sino desde la necesidad de sostenerse como un cuerpo desgastado, como una estructura penitente que no proyecta desde la abundancia, sino desde la urgencia de preservar lo que aún queda en pie. Bueno, pues lo que podríamos hablar es de esa parte tan atractiva para ti de lo de parte del espíritu. ¿Mm? Si recuerdas lo que estuviste comentando. Sí. ¿O quieres que preparemos una síntesis interpretativa? ¿Mm? ¿Quieres que lo construimos entre los dos? Vale, sí. Muy bien, pues vamos a ponernos a ello, ¿no? Bueno, pues tenemos el parte del espíritu en el signo de Géminis, que es aquello que se expresa de manera consciente, además se encuentra también en términos de Mercurio. Está regido por Mercurio, obviamente, y en sus propios términos, lo que acentúa la dependencia de esta parte del espíritu, es decir, aquello que se manifiesta de manera consciente, a ese discurso, a esa lógica reactiva de Mercurio en el signo de Aries. Y está en el mismo signo que Júpiter, además, que se encuentra en exilio allí, y también está a disposición de Mercurio. Así que tendríamos ahí ese propósito consciente, ese daimon activo, que de algún modo no proviene de una visión inspirada ni trascendente, sino que está absorbida por una lógica instrumental
de un logos pues mercurial, que es visible, que es agudo, que es eficaz, porque está en la casa séptima, pero que no tiene un arraigo como tal. Además, Júpiter en su exilio confirma que la función espiritual del evento está comprometida, delegada y hasta cierto punto pues distorsionada, ¿no? Y el parte de la fortuna en Acuario también es muy interesante observar porque tendríamos en contraposición con el parte del espíritu digamos, al cuerpo, a la naturaleza del evento en sí y a lo que sucede más allá de la propia intención. Y aquí en esta carta pues se encuentra en el signo de Acuario, que opera desde Capricornio, que se encuentra en las 6 y por lo tanto está a disposición de Júpiter, que como vimos pues está debilitado y subordinado a Mercurio. Total, que si delineamos el parte de la fortuna y seguimos la cadena de disposición, al final tenemos que desde este parte de la fortuna, en el signo de Acuario, representando esos principios inamovibles, ¿no? Que esa ideología estructural tenemos que Saturno se encuentra en Piscis y a disposición de Júpiter, ya está desorientado en Piscis, vemos que está a disposición de un planeta debilitado, que es Júpiter, y esa cadena de disposición termina Mercurio en la séptima, lo que nos está diciendo todo esto es que el destino material de este evento y de este pontificado también hacia el futuro, lo que realmente se manifiesta en el mundo, pues depende de una cadena de disposiciones que termina en un discurso pues reactivo, visible, pero no profundo, porque está en el signo de Aries, que como sabéis pues es el signo de inicio. Además, Saturno como regente del parte de la fortuna está comprometiendo ese esfuerzo de sacrificio en la casa 6, mientras que Júpiter no es capaz de sostener esa esperanza espiritual por encontrarse debilitado, sino que la entrega a un conflicto verbal y político, a ese desafío, ¿no? Que se proyecta en la casa séptima. Y también tenemos una cuestión interesante a comentar aquí respecto a Júpiter y esa cuadratura entre la Luna en el signo de Virgo y Júpiter, que también hablamos un poco antes, que hablaría pues, de esa fractura entre la autoridad representada, que es la Luna como regente de la casa décima, y la doctrina o la expectativa teológica, en este caso, de Júpiter, que se encuentra pues, debilitado en la casa novena, ¿no? Es el regente de la casa 3. Además, la luna está en el signo de detrimento de Júpiter, lo cual refuerza más la idea de que esa autoridad no puede sostener o no puede acoger ni expresar la magnanimidad ni la unidad espiritual que ese Júpiter simboliza o quiere simbolizar, ¿no? ¿Sí? Este aspecto implica una disociación profunda entre el pueblo, entre la luna, que sabéis que es, como significador natural es el pueblo, en una carta mundana, y la visión espiritual, entre el pontífice como figura de autoridad y el sentido teológico que debería encarnar. Así que, Bueno, en síntesis, el evento del cónclave y la elección del nuevo papa está dominada por una cadena de delegación estructural, ¿no? En la que sí, el cuerpo del evento, que es lo que tú indicabas como representado por el parte de Fortuna, sí, es bueno, pues que es una intuición muy brillante. Se apoya en una estructura debilitada, servicial y penitente, que no actúa desde la soberanía, sino que actúa desde la necesidad institucional de resistir, ¿no? sí, Entonces, el alma o intención, la parte del espíritu, pues queda absorbida por la función discursiva mercurial, por ese Mercurio que ya hemos visto que está ahí dando guerra, ¿no? Y que gestiona, pero no es inspirador ni está relacionado con los criterios teológicos ni con los principios de la Iglesia, que ha perdido bastante autoridad y que básicamente lo que está haciendo es sirviendo pues a los intereses de un lobby o de un conjunto de individuos que son aquellos que se han hecho pues con el aval de la Iglesia. Con y lo de cual la manera, autoridad, claro, la autoridad es resignada, cerrada, es incapaz de integrar la visión espiritual y la doctrina pues está exiliada en un claro momento reactivo, debilitada y sin autonomía. Y todo esto desemboca en un papa que no es elegido para firmar un futuro, sino para contener un colapso, ¿no? Y su rol será el de un puente que puede llegar a ser precario, sostenido por estructuras vacilantes
mientras el discurso eclesial pues es más bien llevado por fuerzas políticas, no teológicas. Entonces, bueno, pues esto es más o menos lo que podíamos comentar acerca del cónclave. A lo largo del periodo en el que lo hemos estado preparando, también hay que deciros, pues a los que estáis escuchando, porque yo creo que en un momento dado, tanto Nazaret como yo nos hemos olvidado de que nos estáis oyendo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues en ese sentido hay que decir que ha evolucionado bastante pues la visión que teníamos acerca de las cosas. Por ejemplo, el hecho de que el papa que iba a surgir iba a ser un papa, pues podríamos llamarlo así, como hombre de paja, es algo que se veía prácticamente desde el comienzo, porque como podéis ver la carta del evento, pues es Por muy, todas partes lo dice además, ¿verdad, Albert? O sea, el sí, pero ascendente, la luna a la 12, Venus en detrimento, ¿no? claro, claro. Y el hecho de que, bueno, pues estamos viendo una posición entre los nodos, los planetas importantes, tanto la Luna como Saturno, que implica las tensiones institucionales, estaba muy claro que el papa que iba a surgir pues iba a ser un papa más bien de perfil bajo, ¿no? Pero con facilidad para de alguna manera, pues, sisar pues, las responsabilidades y mostrar una imagen, podríamos llamarla así, conciliada. De todas maneras, otro de los puntos que emerge en esta carta es que hay una figura fuerte, que en un primer momento se pensaba que podría ser pues cabeza de la iglesia, que al final no lo fue. Yo creo que esa primera fumata negra es claramente pues el fracaso en cuanto a colocar a esa figura en un primer plano, que no pudo ser. Y yo creo que el Papa Prevost es claramente una figura pues a la sombra de ese personaje, que es quien va a ejercer el papel preponderante en la iglesia de esta nueva etapa y que, bueno, pues ha venido a tratar de enjugar pues las aristas pues de esa figura, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, pues ya lo podemos decir claramente. Cuando apareció Prevost, pues mm, y al leer, pues prácticamente al momento siguiente, el perfil de él, pues me cuadró muchísimo. Y yo creo que la carta, como la hemos expresado justamente al principio, con todos esos planetas en Virgo, con un ascendente Escorpio, pues creo que da muy claramente pues con los puntos, con los puntos que le hacen papable, ¿no? Con los puntos que le hacen un candidato pues aceptable para todos, ¿no? Un candidato en esas características. Y muy bien, pues creo que hemos abordado principalmente pues todo lo que podíamos abordar, ¿no? Teníamos alguna otra cosa preparada, pero supongo que ya estaremos aburriendo a nuestros escuchantes, ¿no? Ya llevamos Pero podemos bastante tiempo. comentar por último cómo encaja, o en alguna cosa que te parezca interesante, o cómo encaja la carta esta con la carta del Papa. Bueno, yo creo que hay puntos pues decisivos, como por ejemplo el ascendente Escorpio del Papa, que está en la casa 2. ¿M? Quiere decirse que es un papa que opera desde la necesidad de manifestarse para el público como una figura conciliadora, ¿no? Y todos los planetas se encuentran en Virgo, especialmente en la recepción mutua que hay entre Marte en Virgo del Papa y la Luna en Aries y la Luna y Mercurio en Aries en en la, en la carta del conclave. Es como Y una- decir que en el fondo son amigos, esa figura pues con la que tuvo que competir para ser papable y para convertirse en papa. Es decir, no es una figura polémica en relación con el primer candidato, el que no salió, sino que es más bien una figura fin, con lo cual van a trabajar, creo yo, pues en contubernio, ¿no? En pero, connivencia. y una cosa, si tiene ascendente Escorpio, entonces tiene Libra en la casa 12. Quiero decir que la búsqueda de conciencia en relación con el otro es algo que le cuesta bastante a este Papa, ¿no? Más que le cuesta bastante, le lleva por caminos torticeros, le lleva por Ah, caminos de dificultad. de dificultad. Es lo que estábamos comentando antes cuando hablábamos acerca de la casa 12. La casa 12 es regresiva, mientras que la casa 2 es progresiva. Mm. Lo progresivo sería asimilar pues, la doctrina de la Iglesia y hacerlo de manera estricta, como voluntad trascendente, operando, pues, ¿qué? Operando a través pues, de la 5, ¿no? Eso es lo que le daría pues, mayor vuelo
a su manera de actuar. Lo que pasa es que esta persona se ha doblado muchas veces en la vida. ¿Me explico? Y es una persona que ha tenido que transigir muchas veces, que ha tenido que agacharse muchas veces y lamer botas. ¿De acuerdo? Es por eso Libra es la 12 de Prevost, porque es como si dijéramos una debilidad de su carácter. Y bueno, aquí ha hecho de Es esa debilidad que, virtud. sí, el decirlo así, debilidad de carácter encaja más, porque yo ahí veo que la 12 no es algo inalcanzable, sino que a veces es algo tan cercano que es como algo que te trastorna, ¿no? Es como algo que te trastorna, es como en tu carta, por ejemplo, Aries, ¿no? O sea, cuando tú oras con Aries te equivocas. Es como una cosa que de alguna manera te impulsa de manera demasiado vehemente y hace pues que caigas en errores de bulto. En el caso de Prevost, del hecho de que sea un ascendente Escorpio y en la 12 esté Libra, significa que muchas veces peca de conciliador y que esas habilidades en caída en el ámbito de la casa 11, porque hay que tener en cuenta que Libra está en la casa 11, y esa tendencia a doblegarse ante las demandas pues, de los adversarios, porque tiene como base Tauro que está en la 7, pues hace que de alguna manera este papá opere muchas veces pues siendo infravalorado y de alguna manera pues como un personaje que es pues conveniente pues a las estructuras del poder, ¿no? Y eso creo que es una debilidad muy marcada en el carácter del papa del papa del papa León XIV y que es muy conveniente pues a los intereses de aquellos pues que esperan que la Iglesia pues sea un aval para su manera para su forma de actuar en el mundo. También hay que tener en cuenta pues que el perfil de las figuras que se ven sustentadas pues por la banca vaticana, es decir, por el capital condensado pues en la herencia de la Iglesia, normalmente son personajes con un perfil, podríamos llamarlo así, aristocrático, y personas que de rancia abolengo, ¿no? Incluso con raíces, podríamos llamarlo así, pues nobles. Y en ese sentido, pues es un tipo de prohombre que en estos momentos en el mundo pues está francamente en regresión. Con lo cual aquí estamos viendo pues un poco a la Iglesia como un puntal pues del ancien régime, ¿no? Del antiguo régimen. Y por lo tanto en ese sentido vamos a ver un papa que creo que va a adoptar un perfil bastante tradicionalista, bastante tradicional. Y bueno, va a ser Lo que sí está claro es que Francisco era un obstáculo muy grande. Se había convertido en un personaje muy carca, muy carca, muy carca, funcionando pues muy lentamente y de manera ya muy decrépita y por lo tanto pues había que liquidar. Mm. Bueno, pues prepararemos próximos temas pronto para que nos sigáis escuchando Sí, sí, sí. y pronto haremos más lunaciones, hablando de cada signo, haciendo predicciones como esas predicciones inigualables que hemos hecho a nivel mundial de eventos, pues como elecciones o cualquier otra cuestión. Podemos hacer cosas interesantes. Prepararemos algo ya para la próxima semana. Claro, claro que sí. Y bueno, pues también disculpad pues que en esta sesión pues es nuestro primer podcast. Yo creo que no Sí, habíamos hecho un podcast ni tú ni yo nunca y esperamos, o al menos espero yo, que las próximas pues sea todavía pues todavía mejor. más, Sí, todavía mejor, ¿no? De muy todas bien. maneras, pues bueno, pues ha sido un placer. Varias cosas a comentar. Supongo que tú querrás publicar el podcast en tu canal, Sí. porque nosotros lo vamos a publicar en Logos Astrológico. Lo importante es que tengáis en cuenta que esto se va a publicar en un canal específico para el podcast. Es decir, vamos a tener un canal específico para el podcast. Entonces, a lo mejor los dos o tres primeros los publicaremos pues para dar voz a lo que estamos haciendo, tanto Nazaret como yo en nuestros respectivos canales y con el paso del tiempo pues pasarán a ser exclusivos, se van a publicar exclusivamente pues en esta vía, que es un canal que hemos abierto Nazaret y yo. Y bueno, no solo por el momento pues estamos ella y yo haciéndolo. Somos un poco renuentes, creo, tanto ella como yo, pero hemos tenido buenas experiencias en nuestras colaboraciones en los últimos tiempos. Con lo cual yo creo que durante una época pues vamos a ser pues un binomio bienvenido y sin demasiadas injerencias de parte.
de otras personas que forman parte de este mundo. Pero quién sabe si un poco más adelante podremos incorporar a más gente. ¿Mm? Muy bien, ¿Qué te parece? muy bien. ¿Tienes hambre? Sí, mucha hambre. Allá vamos. Muy bien, yo también. Yo tengo Allá la una vamos. Tauro, con lo cual, pues nada, pues no, lo dejamos aquí. Un saludo para todos, un abrazo muy Nos vemos fuerte. pronto. Nos vemos pronto y nos vais a librar de nosotros, ¿vale? Vale.